Me da mucho gusto compartir ahora este hermoso tema que la verdad nos llena a todos pues de mucha alegría, de mucho entusiasmo, porque es un tema central para nosotros como defensores de la fe. Este tema es un tema muy emotivo, es un tema grande, es un tema que nos ensalza como mexicanos, que hace ver el verdadero coraje, el verdadero carisma que existe en el movimiento Cristo Rey. Somos herederos de estos hombres y nosotros así lo hemos ido adquiriendo poco a poco con nuestra formación. Todavía recuerdo como anécdota, recién vivido mi retiro y todavía hasta la fecha, se me enchina la piel, me dan a veces ganas de soltar una lágrima, se me suelta la garganta en el sentido de que se me hace un nudo en la garganta, porque por todas estas características, todo este valor, todo este coraje que presentaron nuestros hermanos mexicanos durante lo que es conocido como la cristiada, o que vamos a denominar nosotros la epopeya cristera. ¿Por qué la epopeya cristera? Porque es una narración literaria de hechos de nuestros héroes, de nuestros verdaderos héroes. Hasta esos momentos hemos hablado de muchos falsos héroes, como Benito Juárez, hemos hablado de muchos falsos héroes como Carranza, como Obregón, pero ahora tenemos que hablar de los desconocidos, de los que nadie habla. Y a estos hombres los empezaron a llamar así, los Cristos Reyeros. De ahí viene el término, porque su primer grito, como decía Anacleto González Flores, que mi último grito en esta tierra sea viva Cristo Rey, y ese mismo grito que sea mi primera alabanza en el cielo. Entonces, bajo este grito de viva Cristo Rey, se les conoció a aquellos hombres, aquella epopeya, aquel momento glorioso de nuestra historia, y de ahí viene el término de cristero, el cristorreyero o el cristero, que después se fue simplificando. Vamos a entrar de lleno porque es un tema bastante largo. La verdad es que durante el tiempo que hemos estado en el movimiento, tal vez es de lo primero que leímos, tal vez es de lo que más muchos de nosotros hemos leído. Entonces, contiene muchos elementos, pero antes de entrar de lleno a lo que es el tema de la cristiada, yo muchas veces me preguntaba, ¿existe un eslabón perdido? ¿Un eslabón perdido en qué? ¿De dónde salió, por ejemplo, un Anacleto González Flores, un Miguel Gómez Loza, un Humberto Pro Juárez, un Luis Segura Vilchis, un René Capistrán Garza y tantos héroes que vamos a ir mencionando? ¿De dónde salieron? Y la respuesta la encontré hace algunos años cuando vi el proceso de canonización que se encuentra este hombre, el que fuera segundo arzobispo de Guadalajara, don Pedro Loza y Pardavé. Bien, este hombre, don Pedro Loza y Pardavé, para ir diciéndole algunos datos sobre él, en 1869, es nombrado arzobispo de Guadalajara. Va a participar en el Concilio Vaticano II, por tanto, hasta el 71-72 va a tomar su diócesis ya como tal y se va a dedicar a andar de un lugar para otro, de andaliego, haciendo visitas pastorales. Ya viejo todavía ya anda visitando a todas partes. Fue desterrado en 3 ocasiones cuando era obispo allá en Coahuila, por defender los derechos de la iglesia contra la Constitución del 57. A él le toca vivir esta parte. La Constitución del 57 habla de que ya no pueden entrar los católicos en la educación, hablando principalmente de los curas. Y esa característica se da cuenta luego Monseñor Pedro Loza y Pardavé, y al darse cuenta de eso dice, bueno, si los curas ya no podemos entrar en la educación, alguien tiene que entrar. Y entonces él empieza a confiar en los laicos. Caramba, esto cuando yo lo escuché y empecé a profundizar en la vida de este hombre que está a punto de ser canonizado, don Pedro Loza y Pardavé, dije, este es el eslabón perdido. ¿Por qué? Porque fue gracias a que este hombre confió en los laicos, preparó laicos para que estuvieran en las escuelas, en la política, en los sindicatos, en todos los ámbitos, por lo que surgieron posteriormente grandes pensadores como el maestro Anacleto González Flores. Y para ello, lo primero que empezó a hacer en Guadalajara es construir escuelas parroquiales. Se dice que llegó a construir 3 escuelas parroquiales y 23 particulares católicas, al grado de que logró entrar al 64% de la población primaria de aquel entonces. O sea, él lo importante que vio en toda esta formación es la educación de la niñez, confiar en los laicos. Desafortunadamente, a veces hay que decirlo, existen obispos, sacerdotes,
monseñores que a veces no confían en los laicos. Claro, también los hay. Yo conozco muchos sacerdotes que también confían y dan todo por los laicos y están siempre ahí con nosotros, pero muchas veces hay que ser sinceros, es 2 de cada 10 o 3 de cada 10, no son muchos. Por eso es que este señor, la figura de don Pedro Loza y Pardavé, es una figura, pues la verdad, heroica y que resalta a grandes sacerdotes que han estado con nosotros en el movimiento y que han estado con nosotros asesorándonos, guiándonos, sin necesidad de frenarnos, pero estando ahí apoyándonos siempre. Entonces, esta figura resalta mucho esa parte de la historia de los sacerdotes. Total, que entró hasta en las escuelas oficiales. ¿A qué me refiero? Esto ya fue durante el Porfiriato, que aunque existían las leyes de reforma del 57, que se había aplicado ya en la Constitución, logra, bajo obviamente diálogo con el gobernador de aquel entonces en Jalisco, que en 22 escuelas oficiales, los jueves y los sábados, los alumnos recibieran instrucción religiosa. Al día de hoy sería un chiste de muy mal gusto, la verdad, escuchar que se da instrucción religiosa en las escuelas oficiales. Ya quisiéramos por lo menos que no se hablara en contra de Dios. Entonces esta educación se empieza a volver más integral, donde se empiezan a incursionar nuevamente esos valores del virreinato, de la verdadera educación cristiana, y se comienza a ver no solamente la formación intelectual del niño, sino también esta formación religiosa, moral, cívica inclusive, que hace precisamente de la figura de don Pedro Loza y Pardavé, pues un gran figurón. Y él es el eslabón perdido entre el pasado virreinal, entre ese glorioso pasado, y esta luz enorme que nos brinda el año de 1926 y anterior y posterior a todo ello, con solo por dar una referencia, de lo que fue la Guerra Cristera, lo que dio a conocer la Guerra Cristera. Obviamente todas estas escuelas, pues no nada más surgen como así, son sostenidas por el mismo obispo don Pedro Loza y Pardavé y por los mismos párrocos. El señor va a fallecer el 15 de noviembre del 98, a los 83 años, en olor de santidad, y lo último que dijo fue: quiero ver a Dios. Por eso es que su causa se encuentra actualmente en proceso precisamente de canonización. Y entonces vamos a entrar de lleno, vamos a empezar a hablar que todavía durante el Porfiriato, estamos hablando del año desde 1903, 1904 y 1909, se empiezan a generar algunos congresos católicos. Obviamente todo esto auspiciado por grandes obispos. Aparte de don Pedro Loza y Pardavé, vamos a hablar de otros obispos importantes, como por ejemplo don Francisco Orozco y Jiménez, Manríquez y Zárate, y otros obispos que poco a poco van a ir saliendo importantes. Y son estos grandes obispos los que van a propiciar junto con los laicos el conocimiento del Rerum Novarum, que es la encíclica de moda para ese entonces. Y se van a generar esos primeros congresos católicos en Puebla, en Morelia, en Guadalajara, en Oaxaca. Y estos primeros 4 congresos van a empezar a preparar el pueblo. Como había una cierta libertad religiosa durante el Porfiriato, por eso es que se va a dar eso. Y uno de los grandes que a veces es olvidado y que seguramente por muchos de nosotros es completamente ignorado, es el licenciado Miguel Palomar y Vizcarra, que va a introducir una institución que va a agrupar a los primeros católicos. Los primeros sindicatos van a ser aquí en México de origen católico para defender verdaderamente, precisamente, los derechos de los católicos, los derechos de la fe, ante los empresarios. Eso van a ser los sindicatos católicos. Y este señor Miguel Palomar y Vizcarra va a llegar a ser diputado, va a introducir esto. También va a introducir por ahí algunas cajas de ahorro muy conocidas en aquel entonces, que van a dar crédito muy barato. O sea, va a querer rescatar el crédito del sistema virreinal. Vale la pena mucho adentrarse en la figura de este señor, don Miguel Palomar y Vizcarra, porque es uno de los grandes de aquel entonces. Posteriormente va a ser vicepresidente de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, de la cual vamos a hablar más adelante. Y se va a crear entonces este Partido Católico Nacional. Sí va a existir este partido. Va a ser fundado por Gabriel Fernández Omellara, católico laico, que va a ser asesorado por otro de los grandes obispos. Él, desafortunadamente, este obispo, Monseñor Mora y del Río, va a fallecer
cuando va iniciando prácticamente la guerra cristera, y por ahí vamos a ver, por eso cambia como que de giro los sucesos. Pero el 3 de mayo de 1911 se funda este partido. Ya estamos hablando prácticamente durante el tiempo de que ya se van a dar las elecciones para derrocar precisamente a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ya va a renunciar, va a entrar al poder precisamente don Francisco I. Madero, y entonces don Francisco León de la Barra va a convocar elecciones, que va a ser como el presidente interino, van a participar los antirreeleccionistas, los constitucionalistas, los progresistas, este partido, el Partido Católico Nacional, y el Partido Reyista, que es el de don Bernardo Reyes. Ahí está este hermoso libro sobre el cual podemos profundizar más sobre este tema del porqué del Partido Católico Nacional. Y entonces vamos a ver que durante esas elecciones, pues obviamente el catolicismo es todavía más efervescente que lo que tenemos en la actualidad, y se van a tener grandes logros: 29 diputados federales, varios locales en muchas legislaturas, principalmente en Querétaro, Jalisco, el Estado de México, Zacatecas, y 4 gobernadores. Lo malo de todo esto es que desafortunadamente, y ya lo hemos hablado muchas veces, la democracia es una trampa. Y como es una trampa, pues católicos de aquel entonces, queriendo hacer cosas positivas, queriendo entrar con esta denominación de católicos y nacionales, pues quisieron entrar de lleno, quisieron participar, pero la democracia es una trampa, caímos en la trampa. Inclusive el maestro Anacleto González Flores se va a postular allá en Jalisco, va a meterse allá al Partido Católico Nacional, o más bien se va a registrar en el Partido Católico Nacional, pero se va a desencantar, y en su libro, precisamente El plebiscito de los mártires, después va a hablar de todo eso, todas esas anécdotas, y va a desenmascarar completamente lo que es la democracia. Y mientras todo eso sucedía, hay otro personaje muy interesante, que es también desconocido, el señor don Luis Beltrán y Mendoza, que es prácticamente el líder, el joven, junto con René Capistrán Garza, del inicio de todo esto de lo que va a ser la ACJM, pero que en un principio se va a llamar el Centro de Estudiantes Católicos y va a estar encabezado por Luis Beltrán y Mendoza. Va a llegar el padre Bernardo Bergoin como asesor de ellos. Anteriormente estaba otro sacerdote apellidado Heredia. Va a llegar el padre Bernardo Bergoin, y entonces va a empezar luego a querer meter esta idea que ya venía de los católicos precisamente de Alemania, de los católicos franceses, que ya estaban fundando estas clases de asociaciones. La Asociación Católica de la Juventud Mexicana, como la conocemos hoy en día, a la de aquel entonces, no es la misma. La de hoy es la Acción Católica de la Juventud Mexicana. La de aquel entonces era la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Muy diferente. ¿En qué sentido? Primero, la de hoy pertenece a la Acción Católica, y está bien, desde ahí está trabajando muy bien, pero la de aquel entonces no era un nuevo grupo, no. Lo que pretendía era unificar todas las cuestiones, dice ahí, coordinar las fuerzas de la juventud católica y restaurar el orden social cristiano. O sea, llamaron a todas las demás organizaciones, cofradías, movimientos, hagan de cuenta un red de comunión de jóvenes, de laicos, para que todos nos unificáramos en la asociación católica de aquel entonces, y entonces van a hacer esta asociación católica, guiada por el padre Bergoin, que la va a crear en el año de 1913. Y que uno de sus objetivos, primero, coordinar las fuerzas, y segundo, restaurar el orden social cristiano. ¿Cuál es ese orden social cristiano? El del virreinato. Ahí existía un orden social cristiano. Los medios, la piedad, el estudio y la acción, cosas sobre las que nosotros como defensores de la fe siempre hemos tenido ahí para tener presentes, para tener como nuestro tripié católico. Y su lema, el lema de aquel entonces, por Dios y por la patria. Libro recomendado mucho para conocer la verdadera historia de la ACJM y del México Cristero, el de Antonio Ruiz Facius. México Cristero son 2 tomos en esta presentación, y ahí tenemos el emblema precisamente de lo que es la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Eso es precisamente los 2 órganos que van a nacer en aquel entonces, tanto el Partido Católico Nacional como la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Entonces, va a comenzar poco a poco, y vamos a empezar a hablar de una cierta persecución
antes de la Guerra Cristera, antes de 1929. El Partido Católico va a censurar a Huerta en su órgano La Nación y va a ser encarcelado inmediatamente el fundador, que es Fernández Omellara, y el que era director del periódico, precisamente La Nación, Enrique M. Cepeda. Obviamente Huerta, pues había, recordando un poquito, había generado la decena trágica, mató a Madero, mató a Pino Suárez, y si algo tuvo Madero interesante fue que por lo menos dio cabida al Partido Católico Nacional, aunque era espiritista, aunque se decía católica, pero tenía estas tendencias espiritistas. Y para el 6 de enero de 1914, Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores va a consagrar a la nación mexicana al sagrado, al corazón sacratísimo de Jesús, y fue proclamado como Rey de México desde el 6 de enero de 1914. O sea, ya se cumplieron más de 100 años precisamente de esta consagración, hecha por el aquel entonces Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, que más adelante vamos a ver algunos otros datos sobre él. Otro dato interesante es que durante la invasión de 1914, cuando precisamente los Estados Unidos invaden Veracruz, y quieren derrocar a Huerta, los socios del Centro de Estudiantes Católicos, que posteriormente se van a aliar junto con todos los demás grupos, incluidos adultos y de otro tipo, van a formar este batallón guadalupano. Hablábamos que en aquel entonces los grandes traidores como Obregón, Carranza, en vez de apoyar en contra de la invasión de los Estados Unidos, pues no, lo que hacen estos traidores, pues es pues atacar a Huerta. Sin embargo, este batallón guadalupano, independientemente de que los católicos habían censurado, que habían dicho que lo que hacía Huerta estaba mal, pues es la nación la que está siendo invadida, y en este caso por los Estados Unidos, después de ya haber sido invadida varias veces, de que Benito Juárez había permitido en Antón Lizardo aquellos ataques. Dos libros muy interesantes, o más bien una serie de libros interesantes, es sobre la verdadera Revolución Mexicana. Son varias etapas. Yo recomiendo especialmente de 1913 al 15 y tal vez un poquito posterior, porque nos hablan precisamente de los ataques que van a empezar a sufrir los católicos, de los cuales ya hablamos un poquito cuando hablábamos de Venustiano Carranza, este judío que va a desatar estas primeras persecuciones en contra de los católicos. Por ejemplo, en Tepic, Nayarit, encarcelaron al obispo de la diócesis, o sea, Monseñor Andrés Segura, y al superior de los misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, y los condenaron a 8 años de prisión. En Saltillo, Coahuila, los carrancistas, en junio de 2000, ahí está mal el dato, es 1914, tomaron prisioneros 8 sacerdotes, les hicieron macabro simulacro de fusilamiento y posteriormente los torturaron. En Guadalajara, Obregón convierte el seminario y el colegio de los padres jesuitas en cuarteles. Y el carrancista Manuel M. Diegues, del cual vamos a hablar también más adelante, dio orden de encarcelar a todos los sacerdotes en Guadalajara. Y es ahí donde van a empezar las grandes protestas. Y contra la revolución, obviamente, va a salir la contrarrevolución. En Querétaro, por ejemplo, el general Francisco Murguía cierra todos los templos y a los sacerdotes tuvieron que esconderse. Seguimos con estos ataques. En Celaya, a las religiosas, Obregón las mandó a un baile de ebrios y fueron violadas en aquel entonces. La verdad es que son hechos denigrantes, son hechos de la revolución. La palabra revolución ni siquiera ya debería de existir en nuestro lenguaje como católicos, y mucho menos decir una revolución cristiana, que son palabras antagónicas completamente, porque todo lo que suena a revolución es sinónimo de anticristiano, y así han sido todas las revoluciones. Si no han empezado persiguiendo a la fe, posteriormente lo han hecho, como este afrentoso hecho de llevar a las religiosas a un baile de ebrios, de briagos, y que sean violadas. Y un dato interesante para los que vivimos cercanos a la ciudad de Toluca, es que este señor Francisco Murguía, de la cual por ahí hay una calle cercana precisamente al templo de los pasionistas, cierra los templos y prohíbe los sacramentos, y a 9 padres pasionistas sufrieron 15 días de prisión y después fueron expulsados. O sea, es otro de los grandes perseguidores, don Francisco Murguía.
En Puebla, por ejemplo, los confesionarios fueron sustituidos por emblemas masónicos y se convirtió en catedral el Palacio, se convirtió en cuartel el Palacio Arzobispal. Ya para 1914 también, con la ocupación del Templo de Santa Brígida, del cual la vez pasada poníamos una imagen de cómo fue entregado a este movimiento obrero pero comunista, dejan sin local a la congregación mariana, uno de los elementos importantes, porque la congregación mariana va a ser de los primeros que se va a unificar con la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Esto es providencial. La verdad es que no se mueve la hoja del árbol si no es por la voluntad de Dios. Entonces, cuando se quedan sin templo en Santa Brígida y sin lugar donde poder estar los de la congregación mariana, pues donde les abren las puertas es en el Centro de Estudiantes Católicos. Este Centro de Estudiantes Católicos había sido donado, bendecido, había sido donado por las damas católicas, había sido bendecido en una ceremonia bien importante con Monseñor Orozco y Jiménez, Moray del Río y otros grandes obispos, y era un centro muy importante. Entonces, ahí reciben cabida la congregación mariana, y este hecho, que es un hecho de persecución, de entregar este templo de Santa Brígida precisamente a los comunistas, hace que precisamente se acelere la unificación entre el Centro de Estudiantes Católicos y la congregación mariana, y empieza a surgir con más fuerza la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Cuando Obregón, por ejemplo, entra a la Ciudad de México, posteriormente a que ya es derrocado Huerta y que sale del país, arresta 56 sacerdotes. René Capistrán Garza, aquí empezamos a ver sus genialidades, encabeza las protestas y es encarcelado. Este hombre, René Capistrán Garza, es uno de los grandes, uno de los titanes. Tal vez a la par en cuestiones de oratoria con el maestro Anacleto González Flores. Obviamente el maestro Anacleto González Flores tiene más profundidad en sus escritos, tiene más escritos, tal vez sea más santo, más grande, pero René Capistrán Garza es de esos grandes oradores que vienen siguiéndole los pasos. Es de cuando se piensa en quién va a enfrentar al gobierno en discursos y en debates, luego se piensa en este joven de 20 años, don René Capistrán Garza, un joven elocuente, católico, apasionado. Y él es el que va a encabezar precisamente estas protestas por el arresto de estos 56 sacerdotes. Ya para julio de 1916, don Luis B. Beltrán y Mendoza, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que era el presidente del centro, sale a Guadalajara a fundar la Asociación Católica. Tiene contacto con Miguel Gómez Loza y Anacleto González Flores, que ya tenían organizadas trabajos allá en Jalisco, y con varios grupos locales. Y entonces, tanto Miguel Loza como Anacleto, aparte de pertenecer o de haber fundado la Unión Popular, de la cual vamos a hablar también algunos detalles más adelante, se unen a esta asociación, a este gran movimiento de asociación para restaurar el orden social cristiano. Y ya tenemos entonces en comunicación a un Luis Beltrán y Mendoza, ya tenemos a René Capistrán Garza, a Miguel Gómez Loza, a Anacleto González Flores, a Miguel Palomar y Vizcarra, a Fernández de Somellara. Ya se están adheriendo cada vez más católicos, pero católicos verdaderamente formados de una gran estirpe en su formación. Y entonces empezamos a hablar de los grandes sacerdotes, obispos, como es Monseñor Orozco y Jiménez, que va a protestar fuertemente contra la anticatólica Constitución de 1917. Pedro Vázquez Cisneros va a citar a los jóvenes de la ACJM en la catedral para hacer una manifestación también de protesta en la Constitución. Pero ¿por qué protestar contra la Constitución de 1917, que es la que nos rige actualmente? Don Pedro Vázquez Cisneros, también lo vamos a ver más adelante en la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Monseñor Orozco y Jiménez, uno de los grandes, también su proceso se encuentra avanzado en esto de la canonización. Vamos a hablar entonces por qué protestaban contra esa Constitución, y vamos a darnos cuenta que esta Constitución es el origen de la persecución religiosa en México. Esta Constitución, la que estamos viviendo actualmente, la que nos rige actualmente, o como llamaría don Salvador Abascal Carranza en su libro La Constitución de 1917, destructora de la nación. Y desde el primer artículo así empieza, dice el primer artículo: en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Aquí lo que más me hace ruido, aparte de que se habla de Estados Unidos mexicanos, que pues es una barbaridad, después de cuántas invasiones hemos tenido, nos quieren todavía anexionar más con este nombre de Estados Unidos mexicanos, cuando simplemente deberíamos llamarnos México.
o en todo caso la Nueva España. Y la palabra más fuerte que me suena, y que también le suena a don Salvador Abascal, es la palabra otorga. ¿Por qué? Dice, en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución. Y si no te las otorgara la Constitución, ¿qué? ¿Qué pasa ahí? Pues entonces, en pocas palabras, tú no tendrías derechos. No, los derechos son inherentes al ser humano. Más bien debería decir, la presente Constitución reconoce los derechos o gozará de las garantías que reconoce la presente Constitución. Pero esto de otorga no viene más que de otra cosa, que es del idealismo. ¿Qué es esto del idealismo? Yo creo en mi mente esta realidad, y lo que yo creo en mi mente, pues es lo que te puedo dar. Y entonces, si yo en mi mente he estado, porque de este idealismo que surge desde Platón, se van a surgir muchos estatismos, dictaduras, como por ejemplo la actual y esta Constitución de 1917, si yo creo en mi mente los derechos, entonces en cualquier momento te los puedo retirar, porque yo he estado, soy el que te los está dando. Entonces, desde ahí, desde el primer artículo, está errónea. Segundo artículo, está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos, como si existiera la esclavitud, cuando la esclavitud, ya lo vimos anteriormente, es en los Estados Unidos donde está completamente arraigada. Sí hubo un poco de esclavitud aquí, pero no era legal, no era legal. Buena intención tal vez meter esto, pero suena más bien como malintencionado, porque nos quisiera poner como que todo el pasado estábamos esclavos, éramos maltratados, cuando la realidad es que no. La realidad es que vivíamos mucho mejor durante el tiempo del virreinato. Por esto del segundo artículo de está prohibida la esclavitud, pues lo único que hace es atacar y seguir atacando lo hispano, lo hispánico. Tercer artículo. Lo que dice este tercer artículo es, la enseñanza es libre. O sea, ¿libre de qué? O sea, libre de atacar. O sea, ¿a qué se refiere esta libertad? A masificar precisamente a nuestros estudiantes con esta cultura anticatólica, a masificarlos en la historia oficial. Es laica, pero aquí no se refiere a laica que sea enseñado por laicos, sino más bien a atea. Y dice, la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria. Y dice más adelante, ninguna corporación religiosa, o sea, ni los dominicos, ni franciscanos, ni nadie, ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas o instituciones o instrucción de primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. O sea, muchas veces, aunque mandamos a nuestros hijos a escuelas particulares donde pretendemos que a lo mejor exista una cierta independencia en cuestión de pensamiento, la verdad es que el gobierno, este gobierno ateo del cual todavía tenemos y más hoy en día, hace que esta historia oficial sea la que sea propagada, donde se pone a traidores como Benito Juárez en grandes pedestales y donde se olvida de grandes héroes y de grandes titanes como un Agustín de Iturbide, un Miguel Miramón, y donde se pone a estos falsos grandes héroes. Ahora, continuamos. El artículo 5 va a decir lo siguiente. El Estado no puede permitir ningún voto religioso. O sea, en pocas palabras, la ley en consecuencia no permite el establecimiento de órdenes monásticas. O sea, en pocas palabras, la Constitución lo que prohibía en aquel entonces era que ya no existiera ninguna orden monástica. ¿Por qué hasta hoy siguen existiendo? Porque como nos vamos a dar cuenta poco a poco, la aplicación de la Constitución de 1917 no fue de tajo de un día para otro, fue gradual. Lo primero que aplicaron fue este fervoroso anticatolicismo que va a generar la guerra cristera. Posteriormente va a ser un poquito más comunista y va a entrar precisamente la enseñanza socialista con Lázaro Cárdenas y va a entrar el ejido o lo marxista de esta Constitución. No va a ser aplicada de tajo, va a ser aplicada poco a poco. ¿Por qué? Porque ya existe el antecedente de la Constitución del 57, que inmediatamente la querían aplicar, y con esa Constitución, pues lo que generaron fue un gran levantamiento de católicos y de militares en aquel entonces, de Miramón y otros grandes que continuaron. Luego, después, el artículo 6 va a decir,
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que atente contra la moral. ¿Cuál moral? Pues aquí no se refiere obviamente a la moral católica de la que proviene, sino más bien se refiere a esta moral revolucionaria. Si me vas a atacar a mí, entonces te voy a aplicar como en la Revolución Francesa la guillotina. Así son estos hombres, estos masones, estos liberales, que si no me conviene lo que tú estás diciendo contra mí, te aplico la guillotina. Actualmente, obviamente, se aplican otras cosas, las desapariciones, los secuestros, el asesinato de periodistas, etcétera, etcétera. Artículo 7 o séptimo. Dice, es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier tema. No tiene más límites que el respeto a la vida privada y a la moral. Otra vez, o sea, ¿qué palabra logran introducir? Que es una palabra netamente cristiana. La introducen en esta carta que es netamente atea para confundir, así como la palabra laica, cuando la realidad es que esa moral únicamente se refiere a la moral revolucionaria. Octavo, dice, respetará el ejercicio del derecho, o sea, habla de la Constitución, de petición por escrito de manera pacífica y respetuosa. O sea, en pocas palabras, que supuestamente van a respetar todo ejercicio de derecho de petición. En aquel entonces, por ejemplo, adelantando un poquito a los hechos de los tiempos de la cristiada, se dio un escrito de 2 millones de firmas, cuando en aquel entonces eran 15 millones de habitantes, representaban un gran porcentaje, más del 10%, alrededor entre el 15%, y la hicieron a un lado, no la tomaron en cuenta. Entonces, ¿dónde está ese respetarán el ejercicio de petición? No se aplicó. El 10º va a hablar, los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen libertad de poseer armas en cualquier clase para su seguridad y legítima defensa, cuando la realidad es que solo los narcotraficantes y los secuestradores son los que tienen derecho hoy en nuestros días precisamente de poseer armas. No es cierto que todos tengamos ese derecho. ¿En qué consistió la Constitución de 1917? Entonces, el artículo 12 va a decir lo siguiente, otra vez, en los Estados Unidos mexicanos no se consideran títulos de nobleza. ¿Contra qué va? Precisamente contra atacar el estado de reyesía, atacar esta institución tan hermosa que es precisamente la institución de los reyes, de la monarquía, que tantos y tantos santos dio. Y obviamente, pues va a dejar así medio establecido ya para los siguientes artículos, que la forma de gobierno va a ser la democrática, republicana y etcétera, etcétera, ¿no? El artículo 13 va a decir, ninguna persona o corporación puede tener fuero. Y entonces los diputados, no, aquí hablaba de ninguna persona religiosa, de ningún sacerdote, de nadie que perteneciera a este tipo de acciones. No, una vez que ellos suben al poder como diputados, como gobernantes, como presidentes, obviamente los va a perseguir el fuero, ¿no? O van a tener este fuero. El artículo 24 dice aquí donde vamos a empezar a entrar ya a lo que es la persecución, artículo 24, porque ya entra de lleno, ya dice directamente contra las prerrogativas, contra los derechos católicos. Todo hombre es libre, dice, para profesar la creencia religiosa que más le agrade. Suena bonito, aunque la realidad lo que pretende esta primera línea es introducir el protestantismo. Pero más adelante va a decir, sí, es libre, pero solamente en los templos o en su domicilio particular. O sea, nada de procesión del silencio, nada de manifestaciones públicas de fe, nada. Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse dentro de los templos. Nada de procesiones con el Santísimo, nada de esto. Esto está penado por la ley. Y más adelante lo que va a hacer precisamente la ley Calles, que vamos a hablar de todo esto, es precisamente llevar a la práctica esta constitución que fuera redactada por masones, por protestantes, por liberales, y encabezada por don Venustiano Carranza. El artículo 27, que no va a ser tampoco aplicado de inmediato, va a decir, las asociaciones religiosas no podrán en ningún caso adquirir, poseer o administrar bienes raíces. Los templos son propiedad de la nación. Por eso muchas veces ustedes se preguntan, así como yo, ¿por qué en catedral se celebra o se hace la boda de la novela de
el amor es tuyo, el amor es mío, o la novela que sea. ¿Por qué se hacen ese tipo de profanaciones? Porque los templos no son de nosotros los laicos, no son de la iglesia, los templos le pertenecen al gobierno y entonces ellos pueden disponer de los templos como quieran. Por eso entregaron el templo de Santa Brígida a los comunistas para fundar este partido comunista aquí en México. Luego, dentro de ese mismo artículo dice, no podrán, las asociaciones religiosas obviamente se refiere, adquirir, tener o administrar capitales impuestos. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que prestaba la iglesia el 5% de interés anual? Pues los bancos hoy en día prestan a tremendos tasas de interés, pero ellos, solamente los bancos y otras instituciones, podrán tener capitales impuestos. Y pongo este libro del Judío Internacional de Henry Ford, porque este hombre, un empresario, para dar a conocer este libro sobre el judío internacional, lo hace por una investigación tendiente a descubrir quiénes eran aquellas personas que querían quitarle su empresa, en aquel entonces la Ford, y descubre precisamente que son estos los judíos internacionales. Entonces, pero ellos, los judíos, los fundadores de los bancos, sí pueden tener capitales impuestos. Pero la iglesia no, porque ella presta muy bajito y ella sí va a ayudar. Pero los demás que prestan elevadas tasas de interés, tanto en hipotecas, en tarjetas de crédito, en lo que sea, ellos sí pueden tener. Esa es la Constitución, por eso le llama don Salvador Abascal destructora de la nación. El artículo 28 va a decir, no habrá monopolios. Y entonces todos los monopolios, por ejemplo, como el de Pemex, el monopolio de la educación, ese es un gran monopolio. ¿Por qué? Porque el Estado es lo que realiza. El monopolio de la salud, como él es el IMSS, el ISSSTE, es un monopolio porque el Estado no debería estar propiciando este tipo de monopolios. El artículo 31 dice, son obligaciones, ¿no?, de los ciudadanos hacer que sus hijos concurran a las escuelas públicas o privadas. Sí, obviamente, ¿no? Si nos van a dar esta educación, pues entonces van a hacer a un lado la educación en casa. Durante estos tiempos en que hemos estado de cuarentena, aislado muchos, y que nuestros hijos han estado fuera de las instituciones, deberíamos aprovechar precisamente nuestro tiempo en instruir a nuestros hijos en nuestra fe, en la verdadera historia, precisamente aprovechar este tiempo que están con ellos y no dejarlos todo el tiempo viendo la televisión, porque hoy en día ya no existe a lo mejor durante estos meses tanta actividad en la escuela, que ya próximamente van a entrar, pero pues existe la televisión, las series, etcétera, etcétera. El artículo 36 dice, son obligaciones también de los ciudadanos votar. Caray, con esto de votar. Dice don Salvador Abascal en su libro, dice, el voto, y esto lo cito textualmente de su libro, de la página 99, el voto es inorgánico porque no constituye, sino que destroza a la nación y porque será siempre manejado por poderes ocultos que disponen del dinero, de la propaganda, de la fuerza y del apoyo extranjero necesarios. En pocas palabras, ¿quién gana la presidencia? Pues el que tiene más dinero, en pocas palabras. Ya lo vimos un poquito cuando hablábamos de la democracia. ¿Quién va a ganar las próximas elecciones? El que pague más dinero. Por lo tanto, se convierte en una oligarquía, donde los que gobiernan son los ricos. Y el voto, pues prácticamente pues, es un engaño, es una trampa donde muchas veces caemos. Obviamente también dice este artículo 36 que para desempeñar cargos públicos no será en ningún caso gratuito, sino al contrario, debiera decirlo, como muchas veces sucede, pues se van a pagar grandes contribuciones al que ocupe un cargo a la presidencia, no se diga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o no se diga al INE, a todas instituciones electorales, ¿no? Tremendo, la verdad, todo esto. El artículo 37 va a decir, la calidad de mexicano se pierde, o sea, dejas de ser mexicano cuando se compromete o te comprometes en cualquier forma ante algún culto. O sea, en pocas palabras, los sacerdotes no son ciudadanos ante la Constitución de 1917 cuando surge. Por eso es cuando los obispos lanzan su carta dirigida al presidente de aquel entonces, donde dice, oye, pues estás pidiendo, me estás persiguiendo a mí, y encabezando por Mora y del Río, Orozco y Jiménez y otros grandes obispos, dicen, no, la verdad es que ustedes no son mexicanos, ustedes no sirven porque ustedes son ministros de culto, ustedes háganse un lado, su petición no vale, siendo que pues ellos eran los grandes guías y han sido los grandes guías de nuestro pueblo. El artículo 39 habla de que todo poder público dimana del pueblo, ¿sí? ¿De cuál pueblo? De ese pueblo engañado, de ese pueblo bombardeado, de ese pueblo masificado, de ese pueblo ignorante en cuestiones históricas, y que sigue
siendo engañado, dejando su papelito y cree que lo único bueno que puede hacer es dejar su papelito que se llama voto. De modificar la forma de su gobierno, dice que tenemos derecho. Esto es completamente falso. Nunca van a permitir que modifiquemos esta forma de gobierno. Antes bien, se van a levantar en armas para volver a imponer, si no la democracia, el siguiente paso, que es el socialismo o el comunismo hacia el que vamos. El artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república. Sí, nosotros todos dijimos que íbamos a ser una república representativa, democrática y federal, como si alguno de esos diputados realmente nos representara. Es que no nos representa, no representa nuestro sentir, nuestra forma de ser. Y federal, de ahí se han agarrado muchas veces, o se agarraron en el pasado, para querer independizar a Yucatán, para independizar Texas, para querer independizar Chiapas, etcétera, etcétera. Dice, además, para ser diputado, en ese mismo artículo, senador o presidente de la República, no se puede ser ministro de algún culto religioso. Hoy en día como que aceptamos todo esto. Y la verdad es que la misma iglesia aconseja que no se introduzcan los obispos, los sacerdotes en esto. Pero en aquel entonces, hablemos del virreinato, hablemos del siglo de oro español, existía un consejo y eran servidores públicos donde no recibían un sueldo propio de eso, porque ellos tenían su sueldo propio de la función que desempeñaban en otras cosas. Y existía un consejo, este Consejo de las Indias, de hombres cultos, era una aristocracia de los buenos, de los virtuosos, de los mejores, de lo cual nos hemos cansado de hablar y con lo cual obviamente quedan excluidos nuestros sacerdotes poco a poco. El artículo 130, y aquí ya entra de lleno la persecución, corresponde a los poderes federales ejercer en materia de culto. O sea, solamente el Estado va a poder ejercer en materia de culto, el Papa no sirve aquí. Y aquí un libro súper recomendado, difícil de conseguir, ya no lo he visto en ninguna parte, El conflicto religioso de 1926, de Aquiles P. Moctezuma. Son 2 tomos. También dice ese mismo artículo, el matrimonio es un contrato civil. Si es un contrato civil, se puede romper, ¿no? De eso ya hablamos anteriormente. La ley no reconoce personalidad alguna a las iglesias. O sea, ya lo había dicho, lo vuelve a reafirmar no solamente los ministros, sino también las iglesias. Va a decir más adelante también, las legislaturas tendrán facultad de determinar según las necesidades locales, el número de sus ministros. Los ministros de los cultos nunca podrán hacer crítica de las leyes, las autoridades no tendrán voto y las publicaciones católicas no podrán comentar asuntos políticos, prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas de confesión religiosa. O sea, lo que se prohíbe aquí son los periódicos católicos, el partido católico, y lo más duro y lo más fuerte es el artículo 130, y que es precisamente el que va a reglamentar la ley Calles, es que solamente corresponde al gobierno ejercer en materia de culto. Entonces yo puedo decir como gobierno, ¿cuántos sacerdotes puede haber en la Santa Veracruz? Y si yo digo que en vez de que existan 3, nada más debe de existir 1, pues nada más. Y si digo que no exista ninguno, se aguantan y se quedan. Y eso fue lo que trató de hacer Calles con su legislación, con su reglamentación sobre la Constitución. Pero ojo, la persecución se desencadena en la guerra cristera, pero empieza desde aquí, desde esta guerra cristera, desde esta Constitución de 1917. Y van a empezar entonces todas estas actividades. En 1918 va a salir por miembros del ACJM Tapatía, El Cruzado y La Palabra. Por ahí hay un libro bien interesante, lo hicieron un libro todos estos escritos del maestro Anacleto González Flores, en grande, que se llama precisamente La Palabra. Obviamente el gobierno pues, va a reaccionar porque ya está publicada la Constitución y van a comenzar las aprehensiones. Va a quedar establecido ya desde aquel entonces el primer comité general de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Va a quedar como presidente este hombre de gran oratoria, don René Capistrán Garza. Más adelante, cuando hablemos, y aquí vale la pena a lo mejor mencionarlo, porque esta es la imagen de don René Capistrán Garza con puño cerrado, dando un hermoso discurso y haciendo frente a los oradores del gobierno. O sea, hubo un tiempo, hubo un momento en el que el gobierno permitió que ciertos oradores católicos hicieran debate sobre estas cosas. Y René Capistrán Garza, pues, era de los elegidos y era de una gran oratoria. Y arrastraba su palabra. Por eso a los 20 años se convierte en este dirigente de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. En 1918, el gobernador de Jalisco, Manuel Buquet, que era gobernador interino, va a publicar, van a hacer la primera como la prueba. Vamos a hacer un laboratorio en el estado más católico, que es el estado de Jalisco. Vamos a hacer una prueba, vamos a ver si funciona, vamos a ver si pega, y vamos a ver cómo reaccionan para atacar a nivel nacional. Y lo hacen, y dicen, solamente va a haber un sacerdote por templo, y se van a registrar todos los sacerdotes.
Ah, caray. Y entonces el Papa ya no puede delegar, ya no puede decir qué obispo va a haber, ni qué es, ni el obispo puede decir qué sacerdote está en cada parroquia. No, el que va a decidir va a ser entonces el gobernador, el presidente municipal, el presidente de la República. Pues eso es completamente tratar de hacer a la Iglesia Católica Mexicana un cisma, o sea, dividirla de Roma. O sea, en pocas palabras, si alguno de estos hombres católicos, sacerdotes, se registraba, pues inmediatamente caía en cisma. ¿Por qué? Porque se separaba de la obediencia del Papa y entraba precisamente a la obediencia del supremo gobierno. En Lagos de Moreno, Jalisco, van a privar de su libertad al arzobispo Jiménez. ¿Por qué? Pues porque va a protestar, el pueblo se va a violentar, porque es un hombre muy querido. Hasta este libro hermoso de Francisco el Grande, también son 2 tomos, que vale la pena ahondar sobre este hombre. Y entonces los católicos van a redactar una protesta que va a caer en manos de aquel entonces presidente regional de allá, que es Pedro Vázquez Cisneros. Y van a seguir protestando tanto el obispo como los católicos de allá. En la plazuela de la estación de ferrocarriles, el 22 de julio de 1918, este es un hecho histórico, los católicos se van a congregar para mostrar su rechazo al gobernador, ya no interino, sino al gobernador Diegues, que es la imagen del que tenemos Manuel M. Diegues. Y entonces va a ser tanta la presión de los católicos allá en Jalisco contra el gobierno, y va a ser cada día más intensa, que Diegues se va a ver obligado a derogar la reglamentación del decreto. Los diputados van a abrogar el 4 de febrero de 1919 este documento, esta ley que hacía que solamente hubiera un sacerdote por templo y que se registraran los sacerdotes. Pues obviamente este es un gran triunfo, y este triunfo de los principales que van a encabezar pues es el maestro Anacleto González Flores, pero no solamente él, tenemos que ahondar más, tenemos que conocer más quiénes eran esos grandes líderes. En julio de 1920 se va a fundar el Partido Nacional Republicano. Obviamente, como no se podía poner Partido Católico Nacional, se va a tratar de entrar con otro nombre, y se va a tratar de entrar con este nombre de Nacional Republicano. Obviamente el enemigo se va a dar cuenta, va a perder contra las elecciones que va a subir a Obregón, y pues Rafael Ceniceros y Villarreal pues también se van a empezar a desencantar, como se desencantó el maestro Anacleto González Flores, que son de estos grandes líderes. Pero no todo va a terminar ahí va a ser una gran victoria de los católicos en Jalisco. Estamos hablando todavía 1919-20, ¿no? Para el 21 van a atacar, van a dinamitar la puerta del arzobispo de la Ciudad de México, Monseñor José Mora y del Río, y la ACJM va a montar guardias desde entonces. Ahí tenemos una imagen donde montan guardias, la imagen de don José, de Monseñor José Mora y del Río, que en aquel entonces no lo sabían, pero no vivía en esa residencia, no se encontraba en esa residencia, pero aún así todo esto, pues ya son ataques directos contra la fe, ataques directos, ¿no? Van a continuar todos estos ataques. El 1 de mayo de 1921 es uno de los hechos interesantes. El jalisciense Miguel Gómez Loza en Guadalajara lucha por bajar la bandera comunista de la catedral. Sí, durante una manifestación precisamente del 1 de mayo, en que celebran a los supuestos mártires de Chicago, que no eran otra cosa que dinamiteros que habían hecho explotar allí en Chicago para atentar contra la población, y llegan y se suben a la catedral y ponen una bandera rojiblanca, que es una bandera comunista de huelga. Obviamente Miguel Gómez Loza, con toda esa gallardía, la agarran, la intenta bajar, la rompe, le empiezan a golpear, él con trabajo se suelta y logra escapar. Uno que sí tuvo un poco más de suerte fue Joaquín Cornejo, en la Catedral de Morelia, que hizo algo similar, arranca la bandera sin que se den cuenta, durante una manifestación precisamente allá. Después, al que intentan golpear los comunistas, como no se dieron cuenta que había sido Joaquín Cornejo, del cual tenemos ahí la imagen, pues se quieren ir contra el sacristán y contra los encargados ahí de la catedral. Pero dos grandes hombres que no les importa entregar la vida completamente. Miguel Gómez Loza sabía que si se subía a bajar esa bandera, viéndolo todos los comunistas, pues lo podían matar. Hoy en día estos comunistas pues son encabezados por las falsas feministas, por estas agresivas mujeres que rayan los templos, que atentan contra la fe. Hoy son esas las agresivas, hoy son a las que lanzan. En otro tiempo fueron los agraristas, en otro tiempo
fueron otro tipo de personas. Por eso va a decir don Salvador Borrego en su libro América Peligra. Y trataron de realizar movimientos revolucionarios valiéndose de los pobres. En aquel entonces, durante 1921, los pobres obreros, que son los que van a ir encabezando todo esto contra la Iglesia Católica. Para el 12 de mayo, durante una manifestación pacífica, los católicos fueron atacados por la policía y murieron 9 personas. O sea, ya van a empezar los primeros asesinatos. Para el 14 de noviembre de 1921, Juan M. Esponda coloca una bomba a los pies de la Virgen de Guadalupe. Ahí tenemos la imagen de el Cristo, de la imagen de Señor Jesucristo, una imagen de pedestal un poco alta, que al estallar la bomba lo único que hace es doblarse. A la imagen milagrosa de nuestra Virgen de Guadalupe no le pasó nada. Esto sucedió obviamente en la antigua basílica. Y pues obviamente todo esto genera que el corazón les arda a los del ACJM y a otras asociaciones como congregaciones marianas o como otros grandes católicos. Y se van a manifestar contra el atentado. Aquí es donde va a surgir estas banderas tricolores, en medio la Virgen María, estas hermosas banderas que posteriormente ya van a ser el estandarte precisamente durante la Guerra Cristera. Y ahí tenemos la imagen de lo que fue precisamente esta manifestación pacífica. Para el 1 de mayo de 1922 se van a enfrentar a balazos la CJM y los comunistas en el Centro de Estudiantes Católicos. Aquí mucho cuidado. Empiezan los dimes y diretes entre los del Centro de Estudiantes Católicos, que ya se encuentran ofendidos por los atentados que está habiendo contra iglesias, contra obispos, y se dejan llevar por el coraje y empiezan a decirles de cosas a los comunistas. Obviamente los comunistas responden a balazos, los del ACJM se repliegan, logran escapar, pero los comunistas pues entran al Centro de Estudiantes Católicos, destrozan, así como quedan esas imágenes, y caen en cierta manera en estas provocaciones. Era el coraje a lo mejor que les surgía, pero no es por ahí el camino. El camino no es ser agresivo, el camino no es responder agresión con agresión. Más adelante vamos a ver el porqué, la justificación de la guerra cristera, pero no por el hecho de que tengamos que levantarnos en armas, empuñar una espada o empuñar un rifle y salir a atacar, no, sino por el sano y santo derecho de defensa. Existen solamente 3 casos en los que es lícito matar, porque está el quinto mandamiento, que es no matarás, pero solamente existen 3 casos: en defensa propia, o sea, en legítima defensa, en caso de guerra, y no recuerdo ahorita, pero precisamente en este caso de legítima defensa, se tienen que dar varias condiciones, que fue este caso, el de la guerra cristera. El de la guerra cristera, legítima defensa, es que se pueda ganar la batalla, que exista realmente una persecución como tal, y que no quede otro medio, que se hayan agotado todos los medios pacíficos. O sea, los católicos de aquel entonces, los cristeros anteriores a todo esto, primero tuvieron que ocupar los medios pacíficos a su alcance. No se lanzaron luego o de inmediato a la guerra cristera. No se lanzaron de una vez a las armas. De hecho, estos jóvenes del Centro de Estudiantes Católicos, pues la verdad, después fueron regañados porque aunque fue un acto heroico, pues lo único que cometieron es una imprudencia. Tal vez lo que hizo Miguel Gómez Loza de bajar la bandera, allí sí, porque están profanando mi templo. Entonces, es una línea muy delgada, Ya recordé el tercer momento. El primero es en legítima defensa, el segundo es en guerra, o el tercero es en la pena capital. La pena capital antes también estaba aprobada porque teníamos un gobierno católico. Hoy no le podemos dar la pena de muerte a un gobierno como el que tenemos, porque de por sí ya mata a mucha gente, pues no se la podemos dar en la actualidad, no se la puede dar la iglesia. El 26 de marzo de 1922, el Sindicato de Inquilinos Revolucionarios atacó gente saliendo de misa. Murieron 6 personas. O sea, comienzan los ataques, continúan los ataques. Y para el 13 de enero de 1923 se va a bendecir la primera piedra del monumento a Cristo Rey. ¿Cómo responden los católicos? Vamos a poner la primera piedra del monumento a Cristo Rey allá en Silao, Guanajuato, en el Cerro de Cristo Rey, y vamos a hacer una misa donde el que va a realizar la misa, y ahí está la imagen, va a ser Monseñor Philip, que va a ser expulsado precisamente porque por la ley que dice la Constitución de 1917 que no se puede hacer un acto público, siendo que esa hacienda
no era pública, todavía era privada. Pero sin embargo se la aplican, expulsan al delegado apostólico, pero empieza a construirse este hermoso monumento desde el 11 de enero de 1923. Y posteriormente, ya para el 15 de agosto de ese mismo año, Obregón va a firmar los tratados de Bucareli. ¿Qué dicen estos tratados de Bucareli? Va a empezar a conceder cuestiones sobre el petróleo. De hecho, estos tratados son ocultos y no se pueden dar a conocer sino hasta el año 2023, o sea, 100 años después. En unos 3 años ya sabremos a ciencia cierta, con detalles que son. Lo único que podemos darnos cuenta es lo que ha venido sucediendo, que los Estados Unidos se han ido inmiscuyendo en toda la política de México desde aquel entonces, y que lo único que le dieron los tratados de Bucareli a Obregón fue el reconocimiento a su presidencia, lo mismo que hizo Benito Juárez con el tratado McLean-Ocampo, lo mismo que hicieron otros presidentes, como el mismo Venustiano Carranza. Vamos a hablar ahora que en 1923, en Durango, la legislatura va a limitar a 25 el número de sacerdotes, y Monseñor Francisco Mendoza y Herrera les va a pedir a sus sacerdotes que no se enlisten. El 31 de mayo el pueblo se va a congregar frente al Palacio de Gobierno, van a morir unas 10 personas, pero la legislatura va a desechar el reglamento. Esta es otra de las grandes victorias. Aparte de la victoria de Jalisco, esta victoria de Durango en 1923 también es otra de las grandes victorias. Se estaban probando, se estaban haciendo pruebas de laboratorio. Para octubre de 1924 se va a llevar a cabo el primer Congreso Eucarístico Nacional. ¡Qué barbaridad! La verdad es que hablar sobre la Eucaristía es un tema que nos congrega a todos los movimientos, a todas las asociaciones. Y donde van a sobresalir en aquel entonces los discursos del licenciado Miguel Palomar y Vizcarra, del cual ya hablamos algunos detalles. Obregón obviamente va a descalificar el Congreso, va a mandar correr a los empleados públicos que participaron en ese Congreso Eucarístico Nacional, primer Congreso magno, y entonces va a empezar a atacar por otro lado. Le va a otorgar al sacerdote apóstata Joaquín Pérez el Templo de la Soledad, para que el patriarca, como se va a dar a conocer, el patriarca Pérez, funde la Iglesia Católica Mexicana. Obviamente los sacerdotes no lo van a seguir, obviamente el pueblo sabía lo que se estaba haciendo, quien tenía las manos detrás de esto era Obregón, y pues no lo siguieron, pero ahí tenemos la imagen de este traidor, el sacerdote traidor. Y entonces, pues dado todos los ataques de la fe, se va a fundar el 14 de marzo la gloriosa Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. O sea, ya no basta la Asociación Católica de la Juventud, no, tenemos que englobar no solamente a los jóvenes varones, sino a todo mundo, hombres, mujeres, ancianos, niños. La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, presidida por don Rafael Ceniceros y Villarreal, y por el vicepresidente, licenciado Miguel Palomar y Vizcarra. Un detalle interesante es que en el logo de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa lo que tenemos es cuando caen los muros de Jericó, cuando después de tocar las trompetas, de hacer una procesión alrededor de esa gran muralla, Dios escucha, hace derrumbar esos muros y puede entrar el ejército de los israelitas. Por eso lo adquieren como emblema, estas trompetas y esta batalla o esta guerra contra Jericó, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. En Guadalajara, obviamente, pues ya va a empezar a funcionar de manera extraordinaria la Unión Popular, que va a estar presidida por el maestro Anacleto González Flores. Eso va a ser uno de los datos por los cuales al maestro le van a dar la insignia, la presea, directamente desde Pío XI, la proeclesia de pontificio. O sea, por haber hecho méritos por la Iglesia y por el Papa. Y la Unión Popular, pues va a ser uno de esos grandes elementos. Y el vicepresidente es este señor Carlos Blanco, del cual otro libro recomendable es Mi contribución a la epopeya cristera, escrita precisamente por él. Dentro de los libros más recomendables del maestro, pues ya ustedes los conocen tal vez, El plebiscito de los mártires, Tú serás rey, y la biografía más antigua, la primera biografía del maestro, es precisamente de Antonio Gómez Robledo, Anacleto González Flores, El maestro, un libro un poco difícil de conseguir. Más adelante vamos a decir más biografías que hay sobre él, pero esa es la más antigua. Esta imagen que pongo en ese lugar se encuentra en Tepatitlán, en una avenida importante, inclusive también frente a la universidad, ahí en Tepatitlán también hay imágenes donde está Gómez Loza y Anacleto González Flores. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir ahí a Tepa,
pues el maestro es una gran figura, es originario de ahí, es una figura muy importante, y el maestro Anacleto González Flores, hoy el patrono de los laicos, pues es una figura enorme, enorme, de enorme participación en todo este conflicto. Otro de los grandes y que tal vez ha sido ignorado por muchos es el obispo de Huejutla, Monseñor José de Jesús Manríquez y Zárate. Desde el 3 de abril de 1925, después de todos sus ataques, va a defender los derechos de la iglesia en su segunda carta pastoral y va a empezar a atacar o a defender más bien la fe católica. Y no va a ser sino hasta la sexta carta pastoral donde ya Monseñor Manríquez y Zárate va a escribir ya una ofensa durísima, inclusive contra el gobierno. Les voy a leer un extracto nomás para que se den una idea de lo que le dice directamente a aquel entonces presidente de la República. Dice Monseñor José de Jesús Manríquez Zárate: declara el señor presidente de la República recientemente en un periódico norteamericano que la persecución religiosa en México obedece a la intromisión del clero católico en asuntos políticos del país. Miente el señor presidente de la República al asegurar tal cosa. ¡Wow! ¡Qué palabras para desmentir al presidente! Eso obviamente le acarreó esa sexta carta pastoral, que fuera encarcelado, que fuera exiliado durante 17 años, pero es uno de los grandes hombres. Muy recomendable ese libro del padre Lauro López Beltrán. También tiene por ahí otro libro interesante sobre la persecución religiosa, pero este libro sobre Manríquez y Zárate nos ayuda a entender, aparte de Orozco y Jiménez, cómo también Manríquez y Zárate, Moray del Río, eran de los grandes obispos que estaban del lado de los católicos mexicanos. En septiembre de 1925, la Liga va a enviar a Palomar y Vizcarra, este hombre extraordinario, y a Gabriel Fernández Somellera, que había sido el fundador del Partido Católico, a Roma a entregar un memorial de la situación persecutoria. O sea, para iniciar la cristiada teníamos que primero pedir permiso, teníamos que tener el visto bueno del Papa, no podíamos entrar así nada más como así. O sea, por eso han enviado estos católicos, estos eminentes católicos. Tenemos que pedir permiso, tenemos que ver si existen las condiciones. No se puede uno levantar nada más en armas así porque sí. Y obviamente, pues este memorial que van a llevar Palomar y Vizcarra y Fernández de Somellera, pues va a generar una reacción que vamos a ver más adelante de parte del del Papa Pío XI en aquel entonces. Para el 4 de enero de 1926, Calles va a firmar el proyecto de ley reglamentaria de lo que ya hablábamos del artículo 130 contra el culto público y el enlistamiento. En pocas palabras, de repente vi yo algunas publicaciones que decían que Calles mandó cerrar los templos. No es cierto. Lo que hizo Calles fue reglamentar el artículo 130. Calles no cerró los templos. Calles lo que dijo es: se van a registrar los sacerdotes y me van a obedecer a mí. Y yo voy a determinar qué sacerdote. Obviamente la iglesia no puede obedecer esas consignas. Y quien determina más adelante cerrar la iglesia va a ser la misma iglesia. Quien determina cerrar los templos va a ser la misma iglesia. Obviamente en una legítima defensa, en una legítima desobediencia contra Plutarco Elías Calles. El 23 de febrero de 1926, Roberto Cruz, este hombre que va a participar en el asesinato del padre Pro, va a sacar a latigazos, así a latigazos, como está en esta hermosa película de La Cristiada, del templo de la Sagrada Familia. Obviamente hay que decir ciertos datos históricos de la película de La Cristiada, hay que corregirlos para conocer la verdad histórica. No porque la película no sea recomendable, no, la película es 100% recomendable. Pero la película lo que trata de hacer es mostrar el drama importante, y lo logra. La verdad es que al mostrar esta relación entre el niño santo, José Sánchez del Río, y el general, pues es un drama hermoso. Pero no iba por ahí. Más adelante vamos a ir dando algunos detalles interesantes de ciertos errores históricos que tiene precisamente esta película, que es La Cristiada, pero recalco, 100% recomendable. Y entonces aquí donde va a entrar, que el 21 de abril, los obispos en su primera carta pastoral colectiva alentan al pueblo a la defensa de la libertad religiosa. O sea, le van a decir al pueblo: hay que defenderlos, hay que buscar las maneras de lanzar una carta pastoral, un escrito por parte de los obispos, un escrito por parte de los laicos, hay que hacer algo que va a surgir el famoso boicot económico,
donde la liga va a ser el que va a tomar ya esto que ya se había llevado a cabo en Jalisco, y van a hacer que logren inclusive que cierren cines, teatros, y esto va a desatar la furia de Plutarco Elías Calles. Y esta, la verdad, es una gran estrategia, una gran estrategia, porque llevó una gran organización y llevó un gran sacrificio de parte de los católicos. Hoy en día, ¿qué trabajo nos cuesta, por ejemplo, llevar el ayuno en Cuaresma? Y en aquel entonces fue como un gran ayuno, como una gran Cuaresma, para pedir por el perdón, para inclusive decirles a los empresarios que protestaran también ellos contra esta persecución de los católicos. Y en Pénjamo, en Guanajuato, Luis Navarro Origel, que hay un libro bien interesante que habla sobre él como el primer cristero, hizo inclusive que renunciaran las autoridades por falta de contribuciones. O sea, ¿hasta qué grado llegó precisamente esta organización de los católicos? O sea, a una conjunción. Por eso el libro de Entre las patas de los caballos, en su contraportada, dice, a lo mejor no llegaremos a la gloria que nos pertenece, pero eso sí, a la acción en conjunto. En aquel entonces lo que lograron con la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa es unificar a todos los católicos, unificar la acción, unificar el trabajo. Fue una tremenda tarea, la verdad, donde tuvieron que contribuir muy especialmente en Jalisco, en Guanajuato, en Michoacán, en Zacatecas, principalmente en esta parte del Bajío, también por acá por Oaxaca. La comunicación obviamente no era tan impresionante como lo es el día de hoy, pero sin embargo se logró hacer. Y en su segunda carta pastoral colectiva, los obispos van a anunciar que el 31 de julio se suspende el culto. ¿Por qué? Porque no existen las condiciones. O sea, lo reafirmamos. Quien suspendió el culto no fue Plutarco Elías Calles, sino los obispos. ¿Por qué? Porque en una sana desobediencia dijeron, no podemos obedecer ni podemos registrarnos ante Plutarco Elías Calles porque eso sería atentar contra la obediencia que nosotros tenemos contra el Papa. Y en su segunda carta pastoral anuncian que se va a decretar el cierre de todo culto, de todo culto. ¿Por qué? Porque además nosotros como católicos, y eso lo dice en Religión Demostrada, tenemos derecho a este culto privado, sí, pero también al culto público. Y este culto público es el que se da en las calles, porque yo como católico, lo mismo soy católico en mi trabajo, que en la escuela, católico que en la misma iglesia. Por eso, ¿cuántas veces no los sacerdotes nos critican a nosotros que a veces tenemos doble cara? Que somos católicos en la iglesia, pero que salimos a las redes sociales y empezamos a publicar cada cosa, o que salimos al trabajo y entonces firmamos acuerdos de corrupción, o que salimos a las escuelas y no defendemos nuestra fe. Somos católicos doble cara. Y estos católicos de aquel entonces no lo eran. Obviamente, los días previos al 31 de julio, la feligresía abarrotó los templos completamente en busca de los sacramentos. Parecía que se iba a acabar el mundo en aquel entonces. A partir del 31, los federales empiezan a presentar en los templos, los empiezan a catear, empiezan a encarcelar a los sacerdotes. Las mujeres fueron las primeras valientes en defenderlos. Sí, señores, las mujeres. Fue por ellas por las que tuvimos que defender a las mujeres. Los caballeros que a lo mejor no teníamos el valor para ir a defender a los sacerdotes y al templo en aquel entonces, pero sí las mujeres fueron las primeras que se pusieron frente a los soldados, que fueron ultrajadas, que fueron pisoteadas, que fueron aventadas. Por eso es que la mujer tiene esta noble misión. Por eso es que quieren arrancar a la mujer, le quieren arrancar a la mujer su fe, porque esta es la noble misión de la mujer católica. Y esta noble mujer católica, hermana, esposa, madre, hija, al ser atacada por los soldados, pues hacen que uno como hombre pues salga en defensa de nuestras propias mujeres, de nuestros propios sacerdotes. Pero fue gracias al valor de estas grandes mujeres. De hecho, Plutarco Elías Calles, una ocasión en conversación con uno de sus subalternos, le decía, qué coraje, dice, en mi propia casa yo tengo esta beatería, porque su misma mujer, la misma mujer de Plutarco Elías Calles, andaba ayudando precisamente a los cristeros, buscaba la manera de ayudarlos. Entonces, esta es la mujer. Por eso es que quieren arrancar a la mujer convirtiéndola en esta falsa feminidad que es el feminismo. La quieren arrancar de sus valores con pretextos
que a veces que son ciertos, pero quieren hacerlas revolucionarias. Ya para el 6 de septiembre fue enviada una petición por parte de los obispos, defendiendo sus derechos, obviamente. Obviamente les fue negado el derecho de ciudadanía. Ustedes no son ciudadanos porque la Constitución dice que ustedes no son ciudadanos. Para el 24 de septiembre, entonces la Liga va a entregar una petición de 2 millones de firmas, pero fueron desechadas. Entonces, ¿dónde está ese artículo de la Constitución que dice que van a escuchar a nosotros como católicos? Mientras tanto, en Puebla, pues empiezan las persecuciones. El mismo 29 de julio, antes de que se decrete, antes de que se lleve a cabo el cierre de los templos, fue fusilado el comerciante José García Farfán porque puso en su local un letrero que decía ¡Viva Cristo Rey! Obviamente le dicen que lo quite, él no lo quito porque es lo que yo creo, y muere diciendo, solo Dios no muere. ¿Por qué? Porque esta frase que posteriormente va a decir Anacleto González Flores en su muerte, ya había sido dicha en su muerte por el presidente de Ecuador. O sea, por eso dice Anacleto González Flores, escuchen las Américas por segunda ocasión este grito. El 3 de agosto, Lauro Rocha, joven muchacho también de 20 años, va a defender el santuario de Guadalupe. Aquí sí ya a mano armada. O sea, aquí sí ya había católicos que decían, no nos podemos dejar. Y es de estos católicos que se levantan en armas. Obviamente, pues no pudieron hacer frente al ejército, tienen que salir huyendo. Pero es de estos primeros que se va a levantar Lauro Rocha y que posteriormente, inclusive después de la cristiada, va a seguir levantándose. Para el 15 de agosto, en Chalchihuite, Zacatecas, Eulalio Ortiz va a mandar fusilar al padre Luis Batis. Y le van a acompañar los laicos Manuel Morales, Salvador Lara Puente y David Roldán. Estos van a ser los famosos mártires de Chalchihuites, verdaderos santos, que mueren también bajo este grito que se empieza a dar de ¡Viva Cristo Rey! Lo grandioso de los cristeros no es agarrar el fusil e ir a matar, e ir a esconderse tras una llanura y matar, no. Lo grandioso es dar la vida, es no renegar de la fe. Ese es lo grandioso, eso es lo hermoso de los cristeros. El morir como estos hombres, como estos laicos, como Salvador Lara, David Roldán, Manuel Morales. Esto es lo grandioso. Obviamente, pues algunos hombres empiezan a levantar en armas por todo esto, y es aquí donde la Liga empieza a entrar entre ese dime y direte, de no saber si deben entrar en armas. El mismo Anacleto González Flores, pues se oponía completamente al levantamiento de armas, por eso es que su causa de canonización está muy avanzada, porque él no va a empuñar un arma, él no se va a levantar en armas. Se oponía a esto, pero ya la situación estaba muy fuerte, porque inclusive ya algunos estaban levantando en armas para defenderse. O sea, era la legítima defensa. Y se va a levantar uno de los grandes, don Pedro Quintanar, junto con Aurelio Acevedo, en Huejuquilla, el 29 de agosto. En Guanajuato, el 28 de septiembre, se va a levantar en armas también el expresidente municipal Luis Navarro Origel, que hizo renunciar a las autoridades. La Liga entonces tiene que nombrar un comité de guerra, porque este hombre, Luis Navarro Origel, pues pertenecía ya a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Y estos hombres, Salvador Lara, David Roldán, también eran parte de los nuestros. La Liga entonces pone sus ojos para nombrar como jefe al general Enrique Estrada, que había sido exiliado por Calles, pero fue apresado, no se logró que él fuera el dirigente de la guerra cristera. Entonces, la Liga va a comisionar a René Capistrán Garza a los Estados Unidos a gestionar apoyo moral y económico. Y siendo sinceros, es aquí donde vamos a perder a René Capistrán Garza. No porque sea malo, sino porque se enfrentó contra un gigante. Al ir a los Estados Unidos y tratar de gestionar este apoyo, lo único que logró fue puro apoyo moral, ningún apoyo económico. Decían anteriormente algunas frases en las catedrales, decían, esta catedral fue construida con las promesas de los ricos y con las limosnas de los pobres. Porque desafortunadamente así es. A veces el dinero puede más. En Zamora, Michoacán, Joaquín de Silva y Manuel Melgarejo fueron fusilados el 12 de septiembre sin previo juicio y con rosario en mano. Estos hombres pretendían unirse a los cristeros, pretendían hacer este levantamiento. En Santiago, Vallacora, Durango, se levanta en armas Trinidad Mora y también el general Rodolfo Gallegos en Guanajuato. Él ya había sido general, ya había participado en la Revolución Mexicana y también se levantan armas. Ahí tenemos la tropa del general Rodolfo Gallegos. Obviamente, después de que fueron
Palomar y Vizcarra y Somellara allá a buscar al Papa Pío XI, pues este Papa da a conocer su hermosa encíclica, Inicis Afflictique, donde va a exponer precisamente la cruenta persecución religiosa en México. La Liga va a solicitar al episcopado el permiso, la licitud, y estos, el episcopado, encabezados por Mora y del Río, se las va a otorgar, obviamente por conducto de Monseñor Díaz y Barreto, el 30 de noviembre. Es lícito la defensa, porque era completamente lícito en esos momentos. Y se la van a otorgar. O sea, no podemos entrar luego en armas, aunque algunos ya se levantaron armas, no se podía entrar en armas de inmediato. En Jalisco se va a levantar en armas otro de los grandes generales, Miguel Hernández en San Juan de los Lagos y Herminio Sánchez en Totatich. La Liga va a nombrar entonces a René Capistrán Garza jefe supremo del movimiento armado. Sin embargo, René Capistrán Garza sigue allá perdido en los Estados Unidos. Desde allá va a lanzar un manifiesto, va a citar a todos a un levantamiento el 1 de enero de 1927. Le va a pasar lo que le sucedió a Madero, que el 20 de noviembre no hubo nada, pues también acá muy pocos se levantaron porque no existía esa buena comunicación. Y él va a seguir allá en los Estados Unidos, se va a perder un poco el rastro de él allá. Para el 3 de enero de 1927 fueron brutalmente asesinados en Guanajuato los acejutameros Nicolás Navarro, Ezequiel Gómez, José Valencia y Salvador Vargas. Todos estos hombres miembros de la Asociación de la Juventud Católica Mexicana. Para enero de 1927, Adalberto Tejada, secretario de Gobernación, manda expulsar a Monseñor Pascual Díaz y Barreto, que manifestó estar en contra y empieza a manifestar estar en contra de la rebelión. Ya empieza a decir, pues yo estoy en contra. Se empieza a dar un poquito la opinión de algunos que son tibios, de algunos que están en contra, de algunos que están en favor. Se dice que la cristiada fue auspiciada, dirigida por obispos, pero la realidad es que no. Solamente por ahí 5 sacerdotes fueron los que participaron en la guerra cristera. De ellos, a lo mejor dos de los más importantes, el padre Vega y el padre Pedrosa, nada más. Y los demás a lo mejor fungían como capellanes, o sea, de los que se acercaban al ejército y hacían las misas, pero ellos no tomaban ningún arma. El padre Vega, el padre Pedrosa sí lo hicieron. El 5 de enero, en Colima, Dionisio Eduardo Ochoa se levantó en armas y fue a recibir instrucciones del mismo Anacleto. Este es el libro hermoso, Los Cristeros del Volcán de Colima, de Espectáculo, que más bien es escrito por el hermano de Dionisio, que es el padre Enrique de Jesús Ochoa. En Jalisco, en enero de 1927, Anacleto junto con Gómez Loza y Heriberto Navarrete van a decir, si nosotros no queremos entrar a la guerra, sí podemos hacer algo, vamos a ayudar a provisionar de armas a los cristeros, medicamentos, víveres, nosotros estamos hechos para la guerra, pero vamos a apoyar con eso. Es apresado Anacleto, es fusilado junto con Luis Padilla, Jorge Ramón Vargas González. Obviamente la noche del 31 de marzo los agarran a Anacleto en el domicilio de los Vargas González, lo llevan al cuartel Colorado, allí es fusilado. Él pide ser el último después de que obviamente lo van a torturar, lo van a colgar de los dedos, lo van a torturar, pero él se va a mantener firme y él pide ser el último para mantener firme tanto a Luis Padilla como a los hermanos Vargas González. Día de hoy son beatos, y el día de hoy el maestro Anacleto González Flores es este gran líder que dirige desde aquel entonces y sigue dirigiendo. Un padre de familia que no le importó por el bien que antepuso a su propia familia. Ahí tenemos a su viuda, a sus 2 hijos, por el bien de la patria. Es este hombre, Anacleto González Flores, de las máximas figuras. Posteriormente, para el 6 de febrero de 1927, el padre Mateo Correa fue fusilado por no querer revelar secretos de confesión. El 1 de abril también fue ejecutado Manuel Bonilla y sus asistentes en las afueras de Toluca. Este era miembro de la CJM en Tlalpan. Después su cadáver es llevado allá, pero es ejecutado entre el camino que va de Toluca precisamente a la Ciudad de México. Y sucede un hecho interesante para el 19 de abril de 1927. El padre José Reyes Vega, que tenemos ahí en la imagen, que era el cura Villa, casi, o el Villa con sotana le decían, Lauro Rocha, que es de estos jóvenes intrépidos líderes, y Victoriano Ramírez el 14, que es este hombre apodado porque se decía la leyenda que había matado a 14 hombres que habían ido por él. Pero la realidad es que está ese hermoso libro que habla sobre la vida del 14, y era un hombre también de mucha fe, un hombre
que se levanta al grito de por Dios y por la patria, al grito de viva Cristo Rey, un hombre también de una gran hombría, de gran gallardía, este señor, don Victoriano Ramírez el 14. Este tren lo descarrilan para apoderarse de los pertrechos, y cuando lo descarrilan cometen el error de a los difuntos, a los que mataron en el tren, quemarlos. Obviamente lo que dijo la prensa es que quemaron gente viva. No quemaron gente viva, los que quemaron fueron los muertos, los mismos soldados que ya habían asesinado para tomar ese tren. Obviamente se generó una propaganda terrible contra el padre Vega, contra el Victoriano Ramírez, contra Lauro Rocha, y se tildó a los cristeros de reaccionarios, de crueles y lo que ustedes quieran, ¿no? El 22 de abril, Plutarco Elías Calles, en represalia, va a expulsar a Monseñor Mora y del Río, este gran pastor, Monseñor Mora y del Río, que ya no va a vivir mucho tiempo para encabezar la iglesia mexicana, y tal vez este es uno de los hechos por los que se va a firmar más adelante los terribles arreglos. Y entonces, pues Monseñor Mora y del Río, después de ser expulsado junto con Leopoldo Ruiz y Flores y otros obispos a los Estados Unidos, Monseñor Mora va a fallecer allá y ya no lo vamos a tener. Otro libro interesante, y tal vez el que tiene más datos por ser el más profundo en cuestiones del conflicto bélico, es el de la Guerra Cristera, el de la Cristiada. La Guerra de los Cristeros son 3 tomos de Jean Meyer, este francés que viene a nuestro país y que es apoyado por mexicanos para llevar a cabo precisamente su libro. Principalmente le agradece mucho a don Efrén Hernández Quesada, que algunos tuvimos la oportunidad de conocerlo, un gran hombre que funda el Museo Cristero, y que actualmente todavía existen por ahí algunos restos de este museo en Colima, en mismo Encarnación de Díaz y en algunas otras partes. Luis G. Bustos, de estos grandes jóvenes, fue a apoyar el trámite financiero de René Capistrán Garza, pero pues la verdad es que el trámite que llevaba ya René Capistrán Garza en los Estados Unidos, pues era un trámite pues que no iba a prosperar, y pues prácticamente, como ya lo había dicho, lo perdimos allá. El 23 de abril de 1927, Luis Navarro Origel va a tomar Cualcoma, sin derramamiento de sangre. Están las tropas de este maravilloso cristero, don Luis Navarro Origel. El 25 de abril de 1927 fueron asesinados los sacerdotes Andrés Solá, Trinidad Rangel y el laico Leonardo Pérez Larios. Fueron acusados del descarrilamiento del tren. Son los famosos mártires de San Jacinto, hoy son beatos. El 25 de mayo de 1927 son enviados a las Islas Marías 13 cristeros, y el último de los envíos va a ser el de 150 hombres y 75 mujeres el 8 de mayo del 29. O sea, del 27 al 29 también se va a enviar gente como represalia a las Islas Marías. Ahí tenemos una imagen del regreso ya el 7 de junio de 1929 de estos hombres cristeros católicos que regresan después del exilio a las Islas Marías. Y entonces va a haber uno de los grandes aciertos. En julio de 1927, ya estamos hablando de un año después ya prácticamente de que se suspende el culto, es nombrado por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa el general Enrique Gorostieta Velarde, que ya era un general de muchos años. Inclusive Jean Meyer escribe en su libro La Cristiada que era masón, que no era muy católico, que había sido pagado. Inclusive Carlos Blanco también escribe unas cosas en contra de él. Sin embargo, el mismo Jean Meyer hace algunos años recibe cartas de la nieta del general Enrique Gorostieta, donde el general le habla de su amor por Dios y por la patria a su esposa, a sus hijos, y el mismo Jean Meyer rectifica su libro de La Cristiada para decir, no, Enrique Gorostieta Velarde no era masón, si lo fue, nada más fue de palabra. Enrique Gorostieta Velarde era un gran campeón de la libertad religiosa, y en su manifiesto lo va a dar a conocer tremendamente. En julio de 1927, obviamente, la Liga va a nombrar a algunos gobernadores, entre ellos a Miguel Gómez Loza en Jalisco, para recabar impuestos. Necesitan dinero, necesitan víveres para la lucha armada. El 27 de agosto de 1927 es ahorcado Tomás de la Mora, de tan solo 17 años, otro niño semejante a la edad de José Sánchez del Río, por no delatar a sus hermanos. El 21 de junio de 1927 en Zapopan, Jalisco, van a nacer las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco, encabezadas por su jefa suprema, don Celia Gómez.
que era un sobrenombre de María E. Goyás. Ahí tenemos la imagen de esta gran mujer. Van a llegar a hacer una asociación oculta que se va a encargar precisamente de la parte médica, la parte de suministros, del apoyo a los cristeros. Van a llegar a tener hasta 10,000 cruzadas. El 25 de junio del 28 en Colima son obligadas a hacer guardia obligada a los cadáveres de sus hermanos en la parte trasera de la catedral, de Manuel Hernández, Benedicto Romero, Francisco Santillán. Y después de ello no queda ahí, fueron torturadas, fueron ultrajadas estas mujeres. Así lo narra el libro de México Cristero, precisamente de Antonio Ruiz Facius. Va a venir después el atentado y el asesinato de Obregón. Ahí tenemos el asesinato del padre Gomesindo Sedano, que se da el 7 de septiembre de 1927, y van a colgar a los otros cristeros de los puestos telegráficos, y le van a poner una hoja al padre Sedano, que van a decir, este es el cura Sedano, ¿no? O sea, eran crueles los del gobierno. En un principio también aventaban a los agraristas, que no eran precisamente soldados, pero también entró el ejército durísimo. En octubre de 1927, Obregón se declaró candidato a la presidencia de la República. Obviamente, pues aquí entró uno de los grandes hombres, don Luis Segura Vilchis, hombre culto, sereno, que el 13 de noviembre va a hacer un atentado contra Obregón y que lo van a secundar Nahum Lamberto Ruiz y Juana Tirado Arias. El día del atentado son apresados Juan Tirado y Luis Segura logra escapar, y Nahum Lamberto sufre disparos de bala, muere posteriormente. Obviamente van a seguir el rastro del automóvil en el que viajaban, van a ir a dar con el padre Miguel Agustín Pro, con Humberto Pro, y es aquí donde van a suceder este terrible asesinato. Terrible, digo, ¿por qué? Porque se tomaron hasta fotografías. El gobierno se dio el lujo de tomar fotografías de la imagen de este gran héroe que seguramente, y eso lo dicen nuestros hermanos los Caballeros de Colón, es el próximo en ser canonizado. Y el 23 de noviembre, después de hacerle un teatro de juicio al padre Pro, a su hermano, a Juan Tirado, a Luis Segura Vilchis, que se presenta y dice, yo soy el culpable, a mí mátenme. Son asesinados, son fusilados Luis Segura Vilchis, Juan Tirado Arias, Humberto Pro Juárez y el padre Miguel Agustín Pro Juárez. Hay una anécdota interesante. Roberto Pro Juárez, el más chico de ellos, que no era el más chico, pero que lo dejan libre, después se escribe con Florentino, que es de los hermanos Vargas González, y se escriben una carta bien interesante donde ambos sienten ese dolor, porque Florentino Vargas González pues no fue asesinado y sus hermanos sí, Roberto Pro Juárez tampoco y sus hermanos sí, y se escriben en ese dolor, y le dice Roberto a Florentino que cuando llegó a su casa, la mamá de los Pro Juárez, en vez de que los recibiera, de los Vargas González, en vez de que la mamá de los Vargas González recibiera a su hijo, qué bueno que estás vivo, que gracias a Dios que tú me quedas, le dice unas palabras, no sé si suenen tristes, tal vez agresivas, pero la verdad es que para mí son de un profundo significado. Le dice, hijo, te falta ser más bueno para merecer la corona del martirio. Sus dos hermanos estaban siendo asesinados, eran muertos, y este hijo no lo había sido. En vez de que esta madre le dijera, bueno, qué bueno que me quedas tú vivo, hijo mío, etcétera, etcétera, no. Te hace falta ser más bueno, hijo, para recibir la corona del martirio. Otro de los grandes hombres es el niño testigo de Cristo Rey, que es este niño José Sánchez del Río, ya más prácticamente un adolescente, que muere a los 14 años de edad. Aquí hay que rectificar. José Sánchez del Río nunca conoce a Gorostieta. Quien le dio el caballo tampoco fue Victoriano Ramírez el 14, sino a quien le dio el caballo, el que llevaba a José Sánchez del Río, era al general Luis Guízar Morfín, que se había encontrado en un combate el 6 de febrero del 28 contra Tranquilino Mendoza, que eran los federales. Es apresado José Sánchez del Río, ya conocemos las demás historias, mata a los gallos de su mismo padrino, el diputado Picasso lo manda a matar, sufre terrible martirio. Ahí está hermosa la película en ese aspecto, aunque hay que decirlo, sufre cuchilladas, le dan el tiro de gracia, y es esta la vida de uno de los grandes héroes, José Sánchez del Río.
Este niño, días anteriores, había ido a visitar la tumba del maestro Anacleto González Flores y a pedir su intercesión para que le diera valor, porque seguramente él ya esperaba esos momentos. Están las célebres cartas que le escribe a su tía, donde le dice que sea fuerte, que lo van a matar, y todos esos detalles de la maravillosa vida de este joven adolescente, José Sánchez del Río, que entre más le pegaban, entre más lo torturaban, seguía gritando, ¡viva Cristo Rey! Otro de los grandes hombres que muere el 21 de marzo de 1928 fue Miguel Gómez Loza. Está ese libro interesantísimo, Más allá del estoicismo, que nos habla precisamente de este hombre. Para el 21 de marzo del 28 fueron asesinados 27 cristeros en Zaguayo. La vez pasada, cuando tuvimos la oportunidad de visitar Zaguayo, hay una leyenda de una beata que les había dicho posteriormente que si no se convertían, iban a correr ríos de sangre. El 21 de marzo, cuando son asesinados estos 27 cristeros y la sangre de estos mártires va bajando poco a poco y se va mezclando con la lluvia porque empieza a llover en esos momentos, se acuerdan de esta beata y dicen, ya nos los había dicho, que teníamos que convertirnos. Y son esta figura de estos mártires cristeros, pues una figura interesante de estos hombres que mueren ahí precisamente en Zaguayo, asesinados. El 17 de julio del 28, José de León Toral, ahí está ese libro interesante de José de León Toral, de Ramón Ruiz Rueda, que nos habla de cómo él da vida por vida, o sea, comete el tiranicidio. Se acerca cuando estaba terminando de una comida, ya era candidato, ya estaba a punto de ser presidente Obregón, se acerca José de León Toral, le enseñaba un retrato que le estaba pintando, en esos momentos le dispara, y él sabía que ya no iba a salir vivo de ahí, que lo iban a matar, que lo iban a torturar, por eso esa misma mañana fue a confesarse, fue a tomar el Santísimo Viático, tuvo contacto con la madre Conchita, y al tener contacto con ella, pues también la acusan a ella, siendo que el único autor que se decía era José de León Toral, él solito, él lo mató. Lo interesante aquí es que cuando realizan la autopsia al cadáver de Obregón, los disparos no eran solamente de una arma, sino que eran de 6 armas diferentes. En pocas palabras, seguramente ya se sabía sobre el asesinato que iba a realizar José de León Toral, y los mismos callistas, si no había muerto si no había muerto Obregón, allí lo remataron en esos momentos. A José de León Toral lo trataron terriblemente, pero es un hombre valeroso, sabía que iba a dar vida por vida, él sabía lo que iba. El 4 de agosto del 28, el general Gorostieta lanza este manifiesto del que les digo, donde habla sobre la creación de la Guardia Nacional Cristera, los objetivos de su movimiento, porque ya se empieza a organizar de una manera más coherente, más agraciada. Para el 3 de marzo de 1929 se levanta en armas el general José Gonzalo Escobar, y entonces ven en él una esperanza, porque ya está la rebelión escobarista contra Calles, y están también la guerra cristera. Y pretenden unificarse, no se logra esta unificación, que venía apoyado José Gonzalo Escobar por el mismo Vasconcelos, no se logra, se acaba esta rebelión de los escobaristas, si no otra cosa hubiera pasado. Victoriano Ramírez, el 14, por una situación problemática, por conflictos que tuvo con Mario G. Valdés, es asesinado en Tepatitlán el 17 de marzo, cuando había sido aprisionado. Aquí se dice muchas veces que es por su rebeldía. Hay estudios donde nos hablan precisamente de esta riña, de este coraje que había entre Mario Valdés y el Victoriano Ramírez el 14, que precisamente propició este asesinato. En abril de 1929 se contabilizaron en aquel entonces hasta 20,000 cristeros activos. O sea, ya teníamos un buen ejército. Sin embargo, para el 19 de abril, en Tepatitlán, después de una gran batalla, va a morir uno de los grandes héroes, el padre José Reyes Vega. Es otro de los errores en la película de la Cristiana, dice que el que murió, el que entregó la vida, fue Victoriano Ramírez el 14, ahí en Tepatitlán. Victoriano Ramírez no murió en combate, murió asesinado por Mario Valdés. El que pierde la vida es el padre Reyes Vega. En Tepatitlán, el 19 de abril, está este maravilloso libro de Por Dios y por la Patria, de Heriberto Navarrete, que andaba muy pegado, las memorias que andaba muy pegado con el general Gorostieta. El general Gorostieta, el 2 de junio, en su último recorrido, cuando va llegando y está en la Hacienda del Valle, ya no estaba obviamente allí el padre Vega, ya no estaba como lo ve ahí la película. Obviamente les digo, la película es
es la tragedia, es mostrar esta parte hermosa de la cristiada, pero sin embargo hay que corregir, no por ello deja de ser maravillosa la película, y ojalá después de esto vayamos a ver otra vez esa hermosa película de la cristiada. Obviamente tomando en cuenta estos consejos. Muere el general Gorostieta el 2 de junio asesinado. Su epitafio se encuentra actualmente ahí en la Hacienda del Valle, en los Altos de Jalisco. El 21 de junio, Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores y Pascual Díaz firman los famosos arreglos. Realmente estos, pues es un documento pues que no debió haberse llevado a cabo, porque quien se levantó en armas fueron el ejército, y estaba encabezado en ese entonces por Gorostieta. Quien quedó en su lugar fue Jesús Degollado Guízar. Quien debió haber firmado tal vez unos arreglos, pues era el jefe del ejército, que era Jesús Degollado Guízar, o en su defecto, si todavía viviera, Gorostieta, con el gobierno, pero quien lo firma es Leopoldo Ruiz y Flores y Pascual Díaz. Posteriormente va a salir una encíclica donde el mismo Papa va a tratar de decirle a los católicos que, pues bueno, ya pasó esta etapa de la historia, que por favor obedezcan, y los católicos, la verdad, de aquel entonces, la mayoría muy obedientes. De hecho, va a haber más muertes de generales después de la cristiada que antes. Los van a empezar a asesinar el gobierno. Y lo único que pedía el gobierno, a cambio de que diera ya libertad religiosa y que no aplicara la reglamentación, porque no derogó la Constitución, no derogó el artículo 130, simplemente que no aplicara la ley Calles. Y esto obviamente ya cuando gobernaba Plutarco, Emilio Portes Gil, ya no gobernaba Plutarco Elías Calles, auspiciado por Monroe, que era el embajador de los Estados Unidos. Lo único que pedía es que Orozco y Jiménez, González y Valencia y Manríquez y Zárate, 3 titanes del episcopado en aquel entonces, permanecieran exiliados. Obviamente porque pensaban que Orozco y Jiménez estaba exiliado. La verdad es que andaba oculto por acá, ayudando a los cristeros, no en las armas, pero sí andaba ahí. Un libro interesante es Orozco y la masonería, de Silviano Hernández. El general Degollado Guízar es el que le va a tocar disolver las tropas. Ahí están sus memorias sobre el general Jesús Degollado Guízar. Y en resumen, el 26 de los 36 santos mexicanos son de los cristeros, 13 de los 24 son beatos, y este es el resultado de la gran cristiada. Este es el resultado de la cristiada, de lo maravilloso. Les voy a dejar a continuación algunos datos, biografía adicional sobre la vida del general Enrique de Anacleto González Flores, asalto de Mata de este maravilloso hombre, don Efraín Hernández Quesada, testimonio cristero de Ezequiel Mendoza Barragán, Heraldos de Cristo Rey, la persecución religiosa en México, el libro más autorizado sobre el niño santo, que es el niño testigo de Cristo Rey, otro libro interesante es El Niño Ángel, Vida sobre el Padre Pro, y esa es la bibliografía interesante. Obviamente no podemos dejar pasar para nada sin compartir y terminar esta hermosa sesión con aquella hermosa canción, aquel hermoso himno que compusiera hace algunos pocos años Gesed. Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor.
todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a Él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo